Hare Krishna devotos, estamos aquí de nuevo con una clase, con una entrevista que se está haciendo en la página de Guru Maharaj, Jayapataka Swami, en donde se está llevando a cabo una conversación con su gracia Marichi Prabhu, quien this is very unique, but it also reminds me of Guru Maharaj when he first saw the devotees. He said the tilak really gave him, made him feel something. So that's quite similar. So that's very interesting. Thank you so much for sharing that. Están empezando contando acerca del pasatiempo como Marichi se hizo devoto, en donde él cuenta cómo él vio a un grupo de Harinam en la ciudad de Guayaquil y inmediatamente se sintió atraído y se hizo devoto enseguida. Entonces nosotros sabemos que usted es un coordinador de los viajes de Guru Maharaj. Por favor, nos puede contar un poco acerca de qué es lo que usted hace cuando usted hace este servicio, de qué se trata. Bueno, esto es una pregunta bastante extensa. Yo era sirviente de Guru Maharaj por casi un año. Estaba sirviendo cuando empecé este servicio de coordinar los viajes o como secretario de viajes de Guru Maharaj. Fue en el 92 y Guru Maharaj me llamó a su cuarto y me explicó qué era lo que yo tenía que hacer. Primero me explicó que su calendario anual no era de 365 días, sino que él seguía el calendario de Gorabda, que empieza desde el día de Gorpurnima, desde el festival de Gorpurnima hasta el siguiente. Entonces Guru Maharaj tomó un pedazo de papel y trabajó conmigo su itinerario para todo el año y casi nos pasamos 2 horas. Y ahí escribió cada ciudad del mundo que él tenía que ir, a cada festival, a cada reunión. Si él decía, por ejemplo, Ecuador, Guayaquil, él decía 9 días y decía 3 veces al año. Y entonces decía 3 días en cada visita, por ejemplo. Y él calculaba así los días del calendario Gorabda. Y a veces eran 355 días. Y entonces él sumaba todos los días que necesitaba estar en cada lugar y que iba a viajar en ese año. Y entonces a veces le sumaban 460 días. Entonces tenía demasiados lugares. Y entonces me daba el papel a mí y me decía, estamos 105 días pasados para poder visitar todos estos lugares. Entonces él me decía, este era mi servicio. ¿Cómo resolver esto? Entonces Guru Maharaj, por ejemplo, él es un ciudadano hindú y es un pasaporte que necesita prácticamente visas para cada país en el mundo. Entonces necesitábamos hacer las visas para él. Y entonces, por ejemplo, en Malasia, una vez pudimos hacer 3 visas en el mismo día. A veces solo podríamos hacer una, pero en cada país que él iba, prácticamente cada país él necesitaba visa. Así que el récord fue hacer 3 visas en un solo día. Lo otro que también tenemos que saber que nunca Guru Maharaj se quedaba
en ningún lugar más de 3 días, a excepción de Gaur Purnima en Mayapur. Y a veces cuando Guru Maharaj estaba en tránsito en un aeropuerto y si tenía el suficiente tiempo se iba al templo a dar una clase y luego regresaba a coger el vuelo. Y en esa época acuérdense que no había mobiles, no había computadoras, entonces era súper difícil hacer esos tickets tan grandes de Guru Maharaj. A veces los tickets eran así de gruesos, de 30 y 40 páginas de cupones para los tickets. Él muchas veces tenía varios tickets en su maletín, así como también tenía muchos pasaportes, tenía 5 o 6 pasaportes juntos, porque a veces tenía en un pasaporte una visa válida y en otro tenía. Entonces, cuando ya no había ninguna visa válida y el pasaporte ya no era válido, entonces ahí se iba a los archivos. En los archives habían 20, 30 pasaportes, porque era el lugar más seguro donde guardarlos. También quería contarles cómo yo ayudaba a coordinar su alimentación en los viajes. Eso de los tickets yo aprendí de su secretario anterior, que era Prem Vikash, quien es muy inteligente y muy querido por Guru Maharaj. Yo nunca hubiera podido aprender esto solo, y hay un equipo con varios devotos para que somos varios secretarios que hacemos esto. Se llama es JPS, JPS, tickets y visas. Es Bhadra Balaram, Mahaguna, quien ayuda a coordinar todos los itinerarios en Estados Unidos. Hay otra madre en el Medio Oriente. Y también Madhavakanta Prabhu, Ekanath Prabhu, Mahabaraja Prabhu. Son todos partes de este equipo. Y todos estos devotos son muy bien entrenados y expertos en hacer tickets y hacen servicio de viajes para Guru Maharaj. Y para terminar su pregunta, alguno de los sirvientes personales que viajan con Guru Maharaj, como Mahakram Prabhu, Seva Swarup, Devadina Dayal Prabhu, o Arjunanath Prabhu de Italia, Gaurachandra, Nanda Kumar Prabhu, Hema Lavanya de Austria, Ganga Prabhu, Ekanath Mahabaraja, Shiva Chaitanya. Entonces eso muestra cuántas personas se necesitan para hacer ese tipo de servicio, por el tipo de viajes que Guru Maharaj hace. Los sannyasis se suponen que deben estar viajando, pero cada vez que se habla de Guru Maharaj, nadie puede alcanzar la cantidad de viajes de él. 2008, when Guru Maharaj had that unfortunate incident of the stroke. Can you tell us a little bit after the stroke, how did that change? Entonces, usted nos ha contado un poco de los viajes de Guru Maharaj antes del 2008, que tuvo su paro cerebral o su stroke. Pero nos puede contar ahora cómo eso cambió ya durante como su... Entonces, bueno, antes del paro, antes del stroke, los viajes de Guru Maharaj eran bastante intensos.
por ejemplo, un solo viaje que él hacía, para que ustedes tengan una idea, que es lo que me recuerdo, en 2007, pero todos los años era así. Desde el 6 de octubre hasta el 7 de noviembre, en un mes. Guru Maharaj primero siempre buscaba los mejores precios de los tickets. Él siempre fue muy cuidadoso con su dinero. Y ese año, el buen precio del ticket empezaba en Mauritius, para ahorrar el dinero de Srila Prabhupada. Entonces de Mauritius él se fue a Inglaterra, y de Buenos Aires a Santiago, a Río de Janeiro, luego a Natal, y regresó a Río de Janeiro, y luego se fue a Asunción, Paraguay, y de ahí a Cochabamba, a La Paz, a Lima, y luego se fue a otra ciudad, Arequipa, en Perú, y luego se fue a Guayaquil, y otro vuelo a Cuenca, y luego de Cuenca regresó a Guayaquil y se fue a Cali, a Bogotá, y regresó a Lima y viajó a México, y después a Guadalajara, y de Guadalajara él se fue a Dallas, a Toronto, y a Orlando, Chicago, Phoenix, Sacramento. 27 vuelos, 27 ciudades en 31 días. Esto fue algo fuera de este mundo. Como las personas puede alguien viajar así, pero él hace todo eso para predicar por Srila Prabhupada. Entonces esto era un trabajo increíble para nuestro equipo. Había que combinar el trabajo de todo el equipo para poder conseguir estos tickets alrededor del mundo. Y este ticket, esto era solo la mitad del pasaje. Y la otra mitad era para regresando por Asia, Malasia, o a veces él regresaba para Europa, pero después del paro. Después del paro, Guru Maharaj paró de viajar pero lo que podemos ver es que después del stroke, la prédica de Guru Maharaj incrementó mucho más. Él tiene todos estos sistemas en línea. Él hace todas las reuniones con el GBC, con la administración, entre todas partes del mundo. Pero él ahora viaja, pero ahora se queda más tiempo en cada lugar. Él de Europa se iba al Festival de Panijati, y después a Sudamérica, Argentina, Perú, Chile, y también iba al sureste de Asia. Él seguía viajando, pero no como antes. Yo recuerdo como Bhakti Charu Maharaj en una de sus ofrendas le dijo a Guru Maharaj que Guru Maharaj era un ejemplo de la frase de que no somos este cuerpo, porque con un cuerpo es imposible viajar de la manera en que él viajaba, y mismo después del stroke él seguía viajando. Es algo increíble, y para nosotros tenemos que realizar sus cualidades trascendentales, que no son humanamente posibles bajo mi opinión. Pero nos puede contar un poco más acerca del safari,
cherish yo he estado en Krishna 2 conscious safaris y experiences todavía se queda en mí that you como una de las started in 2 1993. experiencias más maravillosas que yo Tell he us a tenido en mi, little bit about en mi that. vida en conciencia de Krishna. Usted empezó ese safari y usted nos puede contar un poco más. You mentioned about 1993, but I have to say that my first safari Mi was primer in safari fue en realidad en el 89. 93 is when I am, how to say, I took over the service for Oh. safari. En el 93 fue cuando tomé el servicio de administrar el safari. You see, Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, bueno, sí, Guru Maharaj, Guru Maharaj, started this él preaching empezó safaris in the este 80s, safari de prédica en los 80. foreign devotees to Con holy algunos places in devotos Bangladesh, extranjeros, se los llevaba a Bangladesh, a West Bengal. mainly En Bengal. in the beginning. Al principio solo eran esos 2 lugares. This is when Srila Prabhupada was here. Y cuando Srila Prabhupada estaba aquí, en el planeta, In this planet, he used to take his foreign él disciples, llevaba a sus discípulos extranjeros holy places for a diferentes lugares sagrados para predicar. preaching. That was Srila Prabhupada's desire when Entonces, foreign devotees coming for eso es lo que Guru Maharaj me dijo, que era lo que quería Guru Maharaj, Vrindavan Srila Prabhupada, que los devotos fueran de viaje a lugares sagrados entre el Festival de Gorpurnima y el Festival de Brindavan, y que no solamente visitaran los lugares sagrados, sino que también predicaran. Y de esa misma manera, Srila Prabhupada hizo ese tour en el 76, y en realidad Prabhupada inauguró el primer Ganga Safari aquí en Mayapur, que se los llevó en el bote del Nitai Pada Kamala a distribuir libros y a distribuir prasadam. Entonces, ese era el humor de Srila Prabhupada que Guru Maharaj continuó. Entonces, puedo decir que yo empecé en el 89, cuando fue la primera vez que yo llegué, y donde Guru Maharaj me preguntó si yo había traído mi licencia, y yo le dije sí, y yo estaba sorprendido por la pregunta. Y entonces Guru Maharaj me dijo, porque queremos llevar a los devotos, un grupo de 30 devotos extranjeros a Bangladesh, pero tenemos un bus en Dhaka que nadie sabe manejar. Entonces, esa fue mi primera experiencia, y le dije, por supuesto, Guru Maharaj, claro que sí, pero yo no sabía exactamente lo que estaba pasando. Yo era la primera vez que venía a India, yo no hablaba inglés, yo no hablaba bengalí, pero de todas maneras Guru Maharaj me dijo, antes de salir para Bangladesh, me dijo, me dio 2 consejos, me dijo, que siempre me acuerdo. Acuérdate cuando vayas a Bangladesh, yo dice, tú puedes manejar sin frenos, pero no puedes manejar sin un pito, sin una bocina. Eso es algo que Guru Maharaj me dijo. Y lo segundo que me dijo es que en Bangladesh, si cometes un accidente, si matas a alguien mientras estás viajando, la gente no te va a llevar a la policía, sino que te van a matar ahí, van a matar al conductor. Guru Maharaj estaba preocupado. Entonces, cada vez que yo estaba manejando en Bangladesh, todos iban en dhoti y kurta, pero yo estaba viajando con pantalones, porque pensaba que si había algún accidente yo tenía que correr. Entonces yo ya sabía que iba a tener que correr con pantalones, no me podía imaginar estando corriendo con dhotis. Pero realmente Guru Maharaj me dio una bendición y nunca pasó nada. Entonces realmente el safari ha estado funcionando por muchos años, visitando muchísimos lugares sagrados. Todo el sur, Tirupati, Kanchipuram, Mahabalipuram, Rameshwaram, Madurai. Hemos ido a Kanyakumari, hemos ido a Kerala, hemos ido a Gaya, Varanasi, Kurukshetra, Allahabad, Ayodhya, Brindavan. Tantos lugares hemos visitado con el safari. Rishikesh, Haridwar. Hemos ido a Nepal, a Sikkim, a Guwahati, a Silchar, a Bangladesh, a tantos lugares. Y el propósito es
visitar lugares sagrados Guru Maharaj teaching. So every village we go, we do a festival, a preaching y hacer programas de Every prédicas place con we go. festivales a todos los lugares que vamos. Like this. So, and one thing, what can I say, that is something unique on safari. Esto es algo único en Guru safari. Maharaj visit you in your country, maybe you can see him for 2-3 days. But in Cuando Guru Maharaj safari, visita you tu, can have tu país, tú puedes verlo por 2-3 días. 21 days. Pero en el safari estás con Guru Maharaj por 21 días. And now, of course, the safari has increased. It's not 20, 30 Y ahora, por supuesto, el safari está mucho más grande. Ya no son 20, 30 devotos, sino que a veces son 100, 200 devotos. Y hay un buen equipo que ayuda a organizar el safari con Sarvashakti, con Ayaswini, con Mathura Kumari, con Adigopi. Hay muchos devotos que ayudan. Y entonces Chintamani, mi esposa, y por supuesto Yes, that's so nice to hear. You know, there's so many stories about safari. Actually, I think you should tell us tantas a few, historias del safari. Quizás nos puedas pastimes of contar Guru algún Maharaj in the pasatiempo safaris that, con you Guru know, that is Maharaj en los really safaris. like a standout pastimes. Do you think you can think of Pasatiempos some? que más Because te I think that acuerdes would be really así, interesting porque for our son muy viewers lindos, here. muy interesante poder escucharlos. All the time, no, permanently we have that time because you see, since Guru Maharaj wake up until he go to sleep, all the time. And I will say, for instance, just to record the first safari we went. Y siempre había pasatiempos. Recuerdo el primer safari que fuimos a Bangladesh. Él viajó en vuelo, él llegó en avión. Nosotros recogimos a los devotos en la frontera con el bus. Y de ahí viajamos, y ahí fuimos al templo de Jasor a recibir a Guru Maharaj. Y él llegó así con su ropa legal, muy elegante, en su ropa así de pantalón y camisa. Y en el camino estábamos solamente discípulos. Había un discípulo de Prabhupada que su nombre era Dharmananda Prabhu. Y también Samya Prabhu, del presidente del Templo de Chile, discípulo de Hridayananda Prabhu, Maharaj, perdón. Y recuerdo cuando salimos del aeropuerto en el camino, ya saliendo del aeropuerto en camino, paramos a donde estaba un vendedor de cocos. Y él nos dio coco fresco a todos. Por ejemplo, nosotros en Argentina nunca vemos así coco fresco. Entonces Guru Maharaj tomó un poquito del coco y se lo dio. Le dio a una madre el coco Mahaprasada. Y todos estaban celosos de cómo es que esta madre consiguió el Mahaprasada del coco. Entonces otro discípulo compró el coco y se lo dio a Guru Maharaj, y Guru Maharaj tomó un poquito y se lo dio al otro devoto. Y así otro devoto fue y compró, y así hasta que lo hizo con todos los 30 Thank devotos God que estaban. coconut water is actually healthy. Él nos daba nos da tantas bendiciones. En camino a Rupa y Sanatan Dham, el lugar de nacimiento de Sanatan y de Rupa Goswami, y era como más o menos el mediodía, y había una recepción como de 500 devotos recibiéndonos, Yeah. muchísimos devotos a recibirnos. Y en la noche, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de personas que vinieron al programa de Pandal. Y Guru Maharaj me llamó a su Vasasana y me preguntó, ¿cuántas personas crees tú que están en este programa de Pandal? En cada tipo como de, por decir así, como de un cuadrado, se decía que habían como 1000 personas. Y eso habían como 60 cuadrados, o sea, 60,000 personas estaban ahí en ese programa de Pandal, que venían a escuchar a Guru Maharaj. Y en ese escenario se hicieron teatros improvisados así
Congregational Preaching Ministry, dear to Guru Maharaj. Y Seva Swarup hizo de Draupadi, que en esa hora hoy en día el ministro es el director del Ministerio de Desarrollo Congregacional. Y así habían muchos devotos que participaban en el drama y de esa manera complacíamos a Guru Maharaj y a las personas que asistían. Recuerdo cuando Krishna Kirtan Prabhu cantaba y me dijo, Guru Maharaj me llamó y me dijo, escucha sus bhajans. Él canta desde su corazón. Uno puede sentir su canto. Por eso siempre tengo mucho respeto por él, porque Guru Maharaj mismo me dijo que él podía cantar desde su corazón. O al día siguiente, por ejemplo, íbamos al día siguiente a tomar desayuno y Guru Maharaj llegaba y él mismo servía a los devotos. Y nosotros no sabíamos ni qué hacer. Guru Maharaj siempre disfrutaba de servir prashan a los devotos, de una manera muy amistosa, muy cariñoso. Sí, extremadamente compasivo Guru Maharaj. Uno puede ver cómo él entusiasma al safari, porque él es tan compasivo que él quiere hacer programas de prédica y llegar a más y más personas, y también por eso nos lleva a unos cuantos de nosotros que somos sus discípulos, y de nosotros ahí podemos aprender tanto de su asociación en esos 21 días. Entonces, ¿cuándo es el próximo safari? Quizás podamos informar algo a los devotos. Este safari de este año íbamos a ir todos a Bangladesh, porque todavía está pendiente la inauguración del templo de Pundarik Dham en Chittagong. Es un templo muy grande, es una inauguración muy grande. Otro templo en Cox's Bazar, que también es otro templo. Y están instalando a Radha Madhava en Sylhet, que es la tierra donde nació Matasachi. Pero no estamos muy seguros del próximo año. Entonces esperaremos a que Guru Maharaj decida dónde vamos el próximo año. Es probable que quizás sea a Bangladesh o quizás a Nepal, que era la segunda opción que teníamos para el 2020. O también ir donde Madhavakanta Prabhu está predicando en Sikkim, y de ahí ir a Nepal y quizás Bután, para visitar los diferentes lugares sagrados de Nepal, el lugar de nacimiento de Srila Vyasa, del señor Buda, y hacer programas de prédica en Kathmandu, en Pokhara. Yo puedo decir que la única razón por la cual yo he estado en lugares como Haridwar o Varanasi es por el safari, porque si no, yo realmente no iría a ninguno de estos lugares. Así que muchas gracias, Prabhu. Podemos ver si hay alguna pregunta en Facebook o tenemos una pregunta. ¿Cómo nos podemos unir? Hay una pregunta, ¿cómo nos podemos unir al safari? Ahora tenemos una website que se llama spiritualsafari.com, y ahí está un email que pueden siempre escribirnos y mantenerlo informado de dónde vamos a ir. Y uno puede decidir viajar o no, o en registrarse un mes antes o 2 meses antes del safari. Al fin de año vamos a confirmar dónde el safari va a ir, y entonces
Yes, and please join Prabhu. It will be one of your best experiences ever. Do we have any other questions, Janaki Prabhu? ¿Alguna otra Okay, I guess pregunta? that's it. We do not have any more questions. No hay más So preguntas Prabhu, por it el has been so momento. wonderful chatting with you. I know we can go on and on. But before we end, is there anything else you want to share? Well, since we were talking about Guru Maharaj. Ya que estabas hablando de Guru Maharaj, One quality I see in Maharaj, which I see very predominant on him. una de las Okay. cualidades Guru Maharaj have que yo veo unlimited muy, wonderful qualities. muy predominante, aunque Guru Maharaj tiene ilimitadas cualidades, pero hay una One I can point out que yo realmente puedo ver, full of compassion es que Guru Maharaj for está the lleno souls. de compasión para las almas caídas. His compassion, how to Su say, compasión is always mixed with love for Krishna. It's not siempre like está there's mezclada compassion. con amor por Krishna. This is why actually he traveled tirelessly Y es por eso que Guru Maharaj viaja sin parar, Srila Prabhupada's desire to help all the souls come back home. porque él tiene así el deseo de ayudar a Srila Prabhupada a salvar a todas las almas, de llevarlas de vuelta a casa. Muchos predicadores van a Bangladesh, pero solo van, por ejemplo, a las ciudades grandes. Guru Maharaj va a pueblos que no puedas ni imaginarte. Wow. Hay lugares en donde ni siquiera los carros pueden entrar. Mhm. Van a pueblos en donde ni siquiera hay electricidad. Guru Maharaj also have to stay. Those villages are the ones that Guru Maharaj going to every corner of the world, every town and village. Entonces Guru Maharaj va a todos los pueblos y aldeas del mundo. Y esto es algo incomprensible, es maravilloso. Just to mention a Yeah. pastime with Guru Maharaj, how he liked to give Mahaprasada to the people. Quiero mencionar un pasatiempo, Please you travel with Guru Maharaj, you will never know. un pasatiempo cuando Guru Maharaj siempre le gusta dar Mahaprasad a todas las personas. Y una vez en el aeropuerto de Calcuta voy a mencionar un pasatiempo. En el momento que Guru Maharaj llegaba al aeropuerto, todas las personas en el aeropuerto lo miraban. ¿Por qué? Porque sabían que llegaba Jayapataka Swami y todo el mundo, los que limpiaban, todos venían a él para coger prasada. Guru Maharaj le daba prasada a todos Yeah. los oficiales que estaban ahí en el mostrador para los tickets. No solamente la persona que le daba el pase a bordo, sino a todos los que estaban trabajando en el turno ese día. Él a veces entraba hasta el oficial manager del aeropuerto para entrar y entraba a su oficina y les daba prasada. Él entraba y daba prasada a todo el mundo, a cada persona que se encontraba en el aeropuerto. Y eso hacía también cuando iba a otros aeropuertos como Chennai. En Calcuta quizás un poco más, pero en Bangalore, en Londres, en Sudamérica, en cada aeropuerto que Guru Maharaj viajaba, él siempre daba prasada. Una vez tuvo un problema en Bolivia, yo estaba viajando con él, que tenía un problema con la visa. Y él fue al oficial de inmigración y con una dulce sonrisa le dio un paquetito de prasada y le dijo, estos son unos dulcecitos para ti, para que le puedas regalar a tus amigos. Y enseguida la persona de inmigración sonrió e inmediatamente le arregló la That's so visa. interesting. Yeah. Sometimes we underestimate the potency of prasadam, the potency of A veces no nos personal damos care. cuenta de la potencia And, del you know, prasada. we hope here at this show, following Jayapataka Swami, Y we hope that entonces we can bring the stories out. So
Entonces, en este programa de seguir a Jayapataka Swami, que queremos resaltar en este programa, es que podamos aprender acerca de todas estas cualidades de nuestro Guru Maharaj y quizás así crear un cambio en el corazón. Y entonces poder desarrollar estas cualidades como las que usted acaba de mencionar, la compasión de Guru Maharaj. Guru Maharaj todos los días, él ora por todos sus discípulos y por todos sus bienquerentes, todos los días. Guru Maharaj todos los días canta rondas extras. La gente no lo puede creer, pero él toma nota de todas las rondas extras que él canta. Y si un día él no alcanza a cantar extras, al día siguiente él lo hace y él lleva una cuenta para al final del año saber cuántas rondas extras él tiene y las ofrece como en oración para el beneficio de ISKCON y de todos sus discípulos y bienquerientes. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias por darnos una pequeña gotita de lo que son los viajes de Guru Maharaj y de sus cualidades. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que entraron y vamos a vamos a volver el próximo jueves con otro discípulo para poder aprender más acerca de Guru Maharaj. Todas las glorias a Guru Maharaj ki jai.